Hola, hola, me da alegría en este día poder compartir con cada uno de ustedes. Siempre es de satisfacción poder relacionarnos con las personas y más con ustedes que están acompañándonos desde allí, desde la virtualidad. Saludamos a cada uno de los amigos que están conectados con nosotros en esta hora, a cada uno de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gracias por conectarse con nosotros y gracias por querer compartir con nosotros aquellas enseñanzas que nos ha dejado la escuela sabática durante esta semana, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy especial, y por eso queremos que usted esté concentrado, que usted esté escribiéndonos allí en los comentarios, en la cajita de comentarios, sus aportes, sus ideas. Será de gran bendición para cada uno de nosotros que lo leemos, que vamos a estar allí pendientes, y bueno, para las demás personas que también están conectadas con nosotros. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, no podemos abrir la Biblia, no podemos hablar del Señor sin antes inclinar nuestra cabeza y pedir la dirección de Dios. Así que allí en donde estaban, los invito a que inclinen sus cabecitas, cierren sus ojitos, vamos a orar. Oremos. Amado Señor que estás en los cielos, gracias porque nos has dejado tu santa palabra, la Biblia, Señor. Gracias, amado Padre, porque nos das el privilegio de estudiarla en esta hora, de estudiar un tema muy importante que nos conviene a cada uno de nosotros escudriñar para que podamos estar cada momento, cada instante conducidos hacia ese maravilloso lugar que tú nos prometiste, la Canaán celestial. Permite, amado Señor, que tu Espíritu Santo esté en nuestros corazones, esté en nuestras mentes trabajando, para que podamos entender ese mensaje, para que podamos repasar cada una de esas lecciones que hemos podido aprender durante esta semana en el estudio diario de la palabra. Bendice, Señor, a cada una de las personas que se conectan con nosotros desde los diferentes lugares, y, amado Padre, permite que sean bendecidos gratamente por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos proteja, nos promueva cada palabra y cada pensamiento para compartir. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis apreciados amigos, mis apreciados hermanos, entramos en la lección número 3. Vamos a repasar esta lección número 3 que ha sido tan importante para nosotros durante esta semana. Yo quiero que allí en la cajita de comentarios ustedes estén comentando, estén escribiendo sus ideas, estén compartiendo, así como yo desde acá, desde la virtualidad, estoy compartiendo con ustedes algunas ideas que el Señor ha revelado durante estos días y que el Señor nos ha instruido y nos ha llevado a pensar. No siendo más, entremos en materia. Mis queridos hermanos, el título de la lección número 3 es un poco llamativo y dice: por los siglos perpetuos. Y es una oración, es una frase que nos lleva a pensar cosas interesantes. ¿Por qué cosas interesantes? Porque los siglos son un conjunto de años que son largos, duraderos. Pero aquella palabra perpetuos es aquella palabra que nos conduce como a algo mucho más duradero que un siglo. Algo mucho más duradero que un tiempo del que nosotros podemos contar. Casi que podríamos decir que algo eterno, algo que nos contempla en el tiempo continuo, hacia el infinito. Entonces, allí hay algo interesante: por siglos perpetuos. Cuando nosotros terminemos de estudiar o de repasar esta lección tan importante, nosotros vamos a darnos cuenta por qué ese título tan especial. Y en la parte del final nos vamos a dar cuenta que realmente trae una esencia muy interesante este título de la lección. Empezamos por la parte básica, En el tiempo en el que Dios se toma la maravillosa tarea de crear el mundo, Él empieza a ver que todo lo que hace, que todo lo que Él está creando es bueno. Todo en medio de la perfección. Las aguas se separan de la tierra y llama a una parte tierra y a otra parte llama mares, conjunto de aguas. Y Él ve todo esto y dice que es bueno. Y crece la hierba, crecen los árboles frutales, aparecen los animalitos del mar, aparecen los animalitos terrestres, aparecen las aves de los cielos, aparecen los árboles que dan fruto, bueno,
crea Dios toda esta maravilla. Y en el quinto día, cuando termina Dios todo, dice, estoy viendo que todo lo que ha sido creado es bueno. Pero el sexto día empieza a marcar una diferencia especial. Y esa diferencia se empieza a enmarcar cuando Dios crea al ser humano. Cuando Dios crea al hombre, luego crea a la mujer y termina el día sexto su creación de todo lo que Él había hecho, había organizado y había logrado crear de la nada. Y mira todo y dice, todo es bueno en gran manera. Allí hay una diferencia especial de los días anteriores, porque si revisamos el texto bíblico, en la parte de los primeros días, Dios dice, y vio Dios que todo era bueno, y vio Dios que todo era bueno, y vio Dios que todo era bueno. Pero el sexto día Él se detiene y mira todo y dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera, en gran manera. Y eso hace la diferencia en algunas cosas, porque ahora Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. Eso le da un significado más especial a ese día y a toda su creación, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Después de un periodo de tiempo, la idea de Dios con relación a esta creación empieza a cambiar. Empieza a cambiar y es allí donde nosotros vamos a empezar a estudiar una parte muy importante que nos generó la lección durante estos días, ¿sí? Bueno, primero desobedece, ¿no? Aparece allí Eva y Adán, desobedecen, comen del fruto y esto empieza a traer consecuencias. Y de ahí en adelante es donde se enmarca la diferencia de lo que Dios había creado en el principio. Yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 1. Vamos a leer ese versículo que pues a mí me parece bonito, me parece interesante porque es una expresión de Dios con relación a su creación. Génesis capítulo 1, versículo 31 dice así: y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fue la tarde y la mañana el día sexto. Pero más adelante en el capítulo 6, nos vamos a encontrar con una expresión un poco diferente de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5. Vio Jehová, dice así la palabra de Dios. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Solo era de continuo al mal. Ese mundo, ese perfecto mundo que Dios había creado, ese mundo, esa creación a la que Él había llamado buena en gran manera, ya no era la misma que Dios había creado. Ya era muy diferente a lo que Él había creado desde el principio. Una armonía, un gozo, una tranquilidad, una paz. Algo totalmente indescriptible. El mundo había cambiado. Y el mundo ahora solamente giraba en torno a designios, pensamientos del mal y de su propio beneficio. Pero qué interesante, mis queridos amigos y hermanos que nos acompañan. Qué interesante que aparece allí en medio de tanta maldad, en medio de tanta euforia, en medio de tanto orgullo, en medio de tantas ganas de sobresalir por sí mismos, de enaltecerse. En medio de todo eso aparece un ser especial. Aparece un único ser especial y es Noé. Y allí es con el único con el que Dios dice, bueno, aquí está Noé, con este sí nos vamos a entender. Entonces empieza y aparece el pacto de Dios con Noé. Y ese es el centro de estudio de nuestra lección durante esta semana. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar algunas cositas bien interesantes
que se relacionan con nuestra vida y con el futuro, ¿sí? Yo quiero que ustedes escriban allí, en su cajita de comentarios una idea, una opinión de cómo se relaciona su vida con la de Noé, o cómo se relaciona su vida con el ser humano que existía en los tiempos de Noé. Escriban allí una idea, una opinión de cómo de cómo la humanidad hoy en nuestros días se relaciona con los días de Noé o con el mismo Noé. A ver, yo quiero que escriban allí en esa cajita de comentarios, opinen, escriban allí, porque eso será de bendición para muchas personas más que van a leer estos comentarios, y complementará y ayudará a alimentar la idea que estamos construyendo en esta hora por la gracia de Dios. Bien, bueno, entonces, en este orden de ideas, Dios se encuentra con un hombre, Noé, ¿sí? Y se genera un pacto especial allí con Noé. Hoy vamos a ver algunos detalles que aprendimos durante la semana. No lo vamos a abarcar totalmente, pero sí vamos a tocar algunos puntos que son importantes resaltar hoy en este día, ¿sí? El primer punto del que vamos a hablar nosotros es el alcance que ya había tenido el pecado para aquel entonces, en los tiempos de Noé. El gran alcance que había tenido este pecado que contaminó y que se propagó por la raza humana. Lo podemos relacionar hoy hasta con el virus del COVID-19. Cuando empezó por allá en un rincón, 1, 2 personas, 3 personas. Hoy en nuestros días está en todo el mundo y ha hecho tragedias de tragedias. Ha eliminado a muchas personas del mundo, ¿sí? Y bueno, si hubiésemos tal vez nosotros manejado algún sistema de prevención, hubiésemos sido más estrictos, bueno, tal vez habíamos podido detener un poco y no estaríamos en la situación en la que estamos. Pero el mundo hizo caso omiso a muchas recomendaciones. Lo mismo sucedió con el pecado. Se empezó a propagar como ese virus de uno en uno y empezó a contagiar y se hizo demasiado grande, tanto que solamente se encontró a Noé. Así que bueno, vamos a ver ese alcance. El libro de Génesis, del capítulo 4 al capítulo 6, nos empieza a mostrar la expansión, la multiplicación, la forma en que la humanidad empezó a reproducirse. La humanidad empezó a multiplicarse y empezaron a haber descendientes de uno, descendientes del otro, y así sucesivamente. Empezó a crecer la raza humana, pero tristemente empezó también a crecer el pecado en la humanidad, ¿sí? A medida que más crecía la gente, más crecía la humanidad, también más crecía el nivel de pecado. También más crecían los errores de desobediencia a Dios. También más crecía la separación entre el ser humano y Dios. Y ese es uno de los puntos que podemos tratar en esta primera sección, el alcance del pecado, ¿sí? Otra cosa de la que nosotros podemos y debemos hablar fue directamente la separación y el olvido que tuvo el ser humano con su Padre, con Dios. Se empezó a crear una brecha así pequeña con la desobediencia de Adán y de Eva. Y luego empezó a abrirse a medida que se multiplicaba, la gente empezó a abrirse, hasta que ya el mundo ni creía en ese Dios, en ese Padre del cual ellos provenían. Y suena triste y suena tal vez nostálgico, ¿sí? Pero es la realidad. Es la realidad. Por eso yo les decía hace un momento que escribiéramos allí en los comentarios, ¿sí? ¿Cómo está el mundo hoy en nuestros días a comparación del mundo en los días de Noé? Está en el mismo camino, está en la misma dirección. Desobediencia. El pecado empieza a propagarse en la raza humana con la desobediencia. Y luego nosotros vemos allí en el actuar desobediencia en Adán y Eva. Y luego vemos el actuar allí entre Caín y Abel, que uno quería hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios pedía y el otro quería hacerlo de acuerdo a su punto de vista. Y hubo confrontación, hubo desobediencia y ahora hubo asesinato. Caín
le quita la vida a Abel. Y hay asesinato. Y luego más adelante, a medida que empieza a crecer la humanidad, ya empieza a presentarse la lujuria, empieza a presentarse en los placeres, empieza a presentarse todo ese desenfreno en la humanidad de querer sentir, de querer vivir de acuerdo a su propio gusto, a su propia voluntad. Una humanidad que va decayendo en separación de Dios, en principios y en valores de amor. Pero una humanidad que está empezando a crecer en un ego, en un orgullo, en una vanidad, en un placer y en otras cosas más que empiezan a surgir. Después de esto también empieza a aparecer esa corrupción grande, ese organigrama que relevantemente empieza a hacer cambios en la humanidad. Y empieza a corromperse en los líderes de esta gente, los líderes de esta humanidad, y empiezan a pelear unos a otros, a guerrear por tierras, a guerrear por poder, a guerrear por importancia, y empieza a haber una confrontación, una corrupción terrible, una violencia total, y el mundo se estaba prácticamente como seres humanos consumiendo en sí mismos, olvidados de Dios y separados de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5, que lo leíamos hace un momento, nos muestra dos puntos interesantes. Bueno, en realidad hay varios puntos, pero yo quisiera que pudiésemos nosotros concentrarnos en dos puntos que son importantes, ¿sí? Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos y de su corazón era de continuo al mal. Era de continuo al mal. Allí hay dos palabras que como que se conectan juntas, ¿sí? La primera es designios, la palabra designios o designio, y la palabra corazón. Pareciera que juntas están de la mano, pareciera que juntas tienen relación, y sí, hay algo allí bien interesante. ¿Qué son los designios? O sea, ¿en qué consisten los designios? Los designios es cuando yo tengo la capacidad o hago de mí la capacidad de tomar decisiones, de organizar propósitos, de hacer planes, de organizar proyectos, de generar intenciones y todo ese orden de ideas con el propósito de yo poder conducirme en un objetivo, en un logro. Y lo triste es que dice el versículo que sus designios y pensamientos, todo esto era de continuo al mal, de continuo al mal. Ahora la palabra corazón, ¿qué es lo que proviene del corazón? Nosotros sabemos que la Biblia, cuando habla de corazón, en algunos lugares literalmente se relaciona directamente con lo que son los pensamientos, los deseos del corazón, ¿sí? Y es allí donde aparecen los deseos de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Todo eso se reúne y aparece la relación allí entre el corazón y la mente. Eso, literalmente era lo que pasaba en la raza humana. Los designios estaban conducidos hacia el mal. Los deseos de su corazón, los pensamientos de su mente, los sentimientos de su corazón que generaban ideas y pensamientos diferentes en la mente de aquellos seres, eran conducidos literalmente hacia el mal. Así que bueno, ese era el mundo de nuestros amigos antediluvianos en los tiempos de Noé. El segundo punto que nosotros vamos a estudiar es lo que sucede con Dios. O sea, Dios está viendo el panorama, se está dando cuenta todo lo que está sucediendo en el mundo con el ser humano. Y ahí es cuando aparece la reacción de Dios. Aparece Dios con sus sentimientos, con sus pensamientos y con lo que Él sentía en esos momentos.
los sentimientos de Dios surgen y son abiertos hacia ese escogido Noé. Vamos a ver qué dice el versículo 6. Génesis capítulo 6, versículo 6. Dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bien, algunos interpretan este versículo como queriendo decir que Dios hubiese nunca mejor haber creado al hombre, que en Dios despertó allí un sentimiento como de rencor, de odio hacia el ser humano, pero no. Nuestras versiones, nuestras Biblias nos colocan allí la palabra arrepentimiento porque es una palabra que nos lleva a nosotros a entender un poco mejor. Sin embargo, queremos dar unos puntos de vista para entenderlo de una forma bien especial, ¿sí? Primero, el arrepentimiento que vive el ser humano es totalmente diferente en lo que se siente a lo que vive un ser divino como lo es Dios. O sea, podemos partir de ahí, que el arrepentimiento del que nos habla este versículo no es el mismo del que nosotros vivimos cuando cometemos pecado, cuando nos equivocamos, que no queremos volver a saber nada, que queremos olvidarnos por completo y arrojar eso a la basura de ser posible. No es el mismo. No es el mismo arrepentimiento. Y allí, en ese versículo, aparece una palabra en el idioma original, que es el hebreo. En este versículo aparece una palabra bien interesante y es nasham, ¿sí? Y es una palabra que cuando la buscamos en su idioma tiene varios significados que son interesantes. Por ejemplo, es lamentarse del sufrimiento, de sentir, que proviene de adentro, de un sentimiento profundo, ¿sí? Es una palabra que también se usa para los suspiros, que suspiró profundamente, ¿sí? Y esta misma palabra es la que aparece ahí, justo en esa parte del arrepentimiento. Eso nos conduce en una idea de que el arrepentimiento que Dios sentía en ese momento no era arrepentimiento de querer olvidarse de la raza humana y de que realmente fue un error o que Él no haya previsto de que Él podía fallar. No, ese arrepentimiento es un arrepentimiento de sentimiento profundo, de algo de sentir dentro de Él. ¿Y qué es lo que nos complementa esta palabra? La última expresión que aparece allí en la Biblia, la última oracioncita que dice, y le dolió en su corazón, ¿sí? Allí aparece el dolor, y esa palabra nos relaciona directamente con el arrepentimiento porque es una expresión en la que Dios sintió un dolor profundo por lo que era el hombre en ese entonces. Ese no era el plan de Dios con el hombre, con el ser humano. Y ahora Dios está viendo en lo que se ha convertido el hombre. Sintió un dolor profundo, como aquel padre que ve que su hijo se cae, se fractura o se rompe un huesito, o nada más que se da un rasponcito y sale sangrecita allí. El padre siente un dolor profundo de lo que está sucediendo. Pero ese dolor profundo, ese sentimiento profundo no es que no ame y no es que se olvide por completo de eso, sino que siente profundamente eso. Y eso es lo que Dios expresa en ese versículo hacia Noé cuando está hablando con Noé. Eso es lo interesante, mis queridos hermanos, de poder comprender nosotros un poquito más acerca de esto. Que encontramos cositas bien interesantes, cositas profundas que nos pueden llevar a comprender mucho mejor la palabra de Dios. Bien, ahora, esto que estaba sintiendo Dios lo debía conducir a él a plantear una solución. Era un problema grande, el mundo estaba inundado de pecado, de errores, de maldad. Y Dios debía hacer algo en su reacción. Y él propone no, sino expide su juicio santo, su juicio divino y dice, bueno, vamos a limpiar el mundo nuevamente. Vamos a dejar el mundo limpio. Y es allí donde aparece Génesis capítulo 6, versículo 7,
que está hablando con Noé y le dice: por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero ese arrepentimiento ya sabemos de dónde proviene. Así que bueno, allí aparece el juicio de Dios, pero Él nunca deja al mundo sin una posible solución, Y vamos a la tercera parte. En esta segunda parte vemos la reacción de Dios, vemos que Dios abre su corazón, sus sentimientos hacia este hombre Noé y le muestra lo que él siente, lo que él está viviendo con relación al mundo, ¿sí? Pero aparece el tercer punto que vamos a estudiar, y es que Dios es misericordioso y lleno de gracia todo el tiempo. O sea, es un Dios de tan inmenso amor, que antes de prever su juicio también ha preveído un plan en su hermosa gracia, en su hermosa divinidad, en su hermosa salvación, en su hermoso amor por nosotros. Entonces Él diseña un plan, y de eso es de lo que habla con Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9. Versículo 9 dice... El versículo 9 dice: los descendientes de Noé, hombre justo. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Y eso es lo que nos quiere puntualizar este versículo. Que Noé era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre diferente a los demás. Era un hombre que preveía una relación con Dios. Era un hombre que tenía los frutos de una comunicación con Dios, de una relación con Dios. Y es ahí donde aparecen cosas bien interesantes, porque los frutos de tener una relación con Dios empiezan a sobresalir, como es la fidelidad, como es la obediencia, como es el amor, como es la preocupación por los que están lejos de Dios, como es las ganas de poder manifestar que Dios extraña al ser humano como Él lo creó. Y eso fue lo que empezó a sentir allí Noé. Y el versículo 8 anteriormente nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es la primera vez que aparece la palabra gracia en la Biblia, ¿sí? Y dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ¿sí? Noé halló la oportunidad de salvación. Y allí, por primera vez que aparece en la Biblia, nos muestra la esencia de Dios, su amor, su compasión por el ser humano, ¿sí? Allí aparece Dios en su inmensa misericordia con un plan de gracia, con un plan de amor, ¿sí? Génesis capítulo 6, versículo 18, ya nos muestra cómo Dios quiere, cómo Dios plantea ese plan de salvación, cómo ejecutar esa gracia de amor. ¿Sí? Génesis 18 ya nos muestra cuando Dios le dice a Noé que va a construir un arca, ¿sí? Y allí aparece el plan de salvación. Bueno, el arca, usted y su familia van a entrar a esa arca, y ese va a ser el plan de salvación, ¿sí? Es interesante. Tal vez nosotros a veces pensemos y decimos: no, ¿cuándo llegaremos nosotros a la capacidad de ser como Noé? De tener... de hallar gracia ante los ojos de Dios, de poder ser como Noé, algo tan difícil, algo tan complejo. Pero Noé era igual a nosotros, era un ser humano igual a nosotros. Lo que lo hacía diferente a Noé, tal vez de muchos de nosotros, es la relación especial que él tenía con Dios. O tal vez en este momento aquí con nosotros están reunidos muchos Noé que tienen una relación especial con Dios, y que sin duda alguna Dios los va a tomar y los va a utilizar para pregonar y enseñar el plan de salvación, como en los tiempos de Noé, el mismo Noé. Así que esto es importante, esto es muy interesante que lo podamos nosotros llevar a nuestra vida práctica y poderlo ejemplificar en nuestra vida. El punto número 4, vamos a avanzar porque el tiempo corre, el tiempo es nuestro peor enemigo en estas situaciones. Pero bien, el cuarto punto y el último punto que vamos a analizar
es como ese pacto que hace Dios con Noé, de que lo va a salvar a él y a su familia, se llega a convertir en un aporte de Dios, pero un complemento ¿de quién? Del ser humano. Un pacto que tenía que tener una acción humana. No existe un pacto que nosotros tengamos con Dios que solamente provenga de Dios sin que nosotros hagamos nada. Siempre, siempre los pactos que hacemos con Dios van a tener que tener una acción nuestra, una acción nuestra. Eso es importante que lo grabemos, lo coloquemos en nuestra mentecita, porque de ahí es donde proviene la fe, ¿sí? Noé y su familia debían creer en este plan de salvación que Dios les estaba dando. Y no solamente creer, sino que también debían entrar en el arca. Y aparte de eso, la construcción del arca, ¿no? Porque el arca no se iba a hacer sola, era la misión que tenía Noé. Ahí hay dos puntos importantes: creer en el plan de salvación y segundo, entrar en el arca, entrar por la puerta del arca. Esa era la garantía de salvación para Noé. No había otra garantía de salvación para Noé. Debía creer y debía entrar en el arca. Ahora, años después, muchísimos años después, aparece Jesús aquí en el mundo y en una de sus enseñanzas dice: porque el tiempo del fin será como en los días de Noé. Vaya interesante relación que hace Jesús. De una vez al pueblo de Israel, a los que lo escuchaban, los manda al pasado y les dice: ¿se acuerdan lo que pasó con Noé? ¿Se acuerdan la historia? ¿Cómo estaba el mundo? ¿Cómo estaba el ser humano en el mundo en los tiempos de Noé? Y eso es lo que Jesús quiere conducirlos. El tiempo del fin será igual, será igual. Muchos serán llamados, pero pocos serán escogidos y pocos entrarán en ese plan de salvación. Hoy nosotros también tenemos un pacto, solamente por la gracia de Dios. Vean qué interesante, solamente por la gracia de Dios, por su amor infinito, envió a su Hijo aquí al mundo para que muriera por ti y para que muriera por mí. El pacto es que yo debo buscar la puerta que me va a conducir a la vida eterna, que es Cristo Jesús. El pacto es que yo debo creer en ese plan de salvación que es Cristo Jesús. Debo creer en Cristo Jesús, debo buscarlo y debo entrar en Él y permitirle que Él entre en nosotros, porque solamente así podremos nosotros ir camino a la salvación. Génesis capítulo 7 versículo 23 nos dice que solamente de la raza humana se salvó Noé y su familia. 8 personas. Un pequeño remanente de toda la raza humana que existía para aquel entonces. Hoy en nuestros días no es diferente, mis hermanos, no es diferente, mis queridos amigos. Muchos son los que van por el camino ancho y muy poquitos son los que van por el camino angosto, que es el camino que realmente conduce a la salvación y a la vida eterna. Este pequeño remanente vivió la oportunidad del segundo pacto que Dios hizo con la raza humana, o sea, con la familia Noé, porque no había más raza humana. Y allí es cuando aparece Dios y les dice: este arco iris colocaré como señal de mi pacto. Y dice el libro del conflicto de los siglos, páginas 693, 694. ¿Sí? Dice que cuando venga Jesús por segunda vez, vendrá rodeado de un espectacular arco iris que es la gloria de su trono celestial. Y allí recordaremos ese maravilloso pacto de Dios con la raza humana, allí en los tiempos de Noé. Ahora entendemos un poquito mejor por qué por los siglos perpetuos, porque hasta el fin del mundo y hasta la eternidad recordaremos ese maravilloso pacto que Dios hizo con Noé después de haber sido salvos por el arca, por su fe, por su confianza en Dios.
La pregunta para ti el día de hoy y en este momento, y para mí también, es si queremos estar en el remanente que Jesús vendrá a recoger cuando Él venga por segunda vez. Necesitamos vivir como Noé vivía en los tiempos de Noé. Una relación íntima con Dios, una relación perfecta con Dios. Mis apreciados hermanos, esta lección trajo algunos puntos muy importantes. Espero que sean de gran bendición para tu vida, sean de impulso, de fuerza para que tomes decisiones en tu vida y puedas estar más cerca del Señor. Un abrazo grande, que el Señor nos bendiga y que permitamos que esa fuerza del pacto que Dios ha hecho con nosotros nos pueda conducir a la eternidad. Tomemos buenas decisiones, acerquémonos al Señor y veamos cómo Él nos lleva a la Canaán celestial. Inclinemos nuestra cabeza allí en donde estamos y terminemos con una corta oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor. Gracias porque el día de hoy has recordado a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, lo importante que es seguir los pactos que tú has hecho con nosotros. Permite, Señor, que en nosotros crezca una fuerza interior que nos lleve a tomar decisiones y que nos lleve a crear una verdadera relación contigo, Señor. Permite que podamos vivir como vivía Noé al ser justo y al ser hallado en gracia por ti. Permite, amado Señor, que podamos ser fuentes de testimonio y fuentes de conexión con las personas que necesitan de ti. En tus manos nos colocamos, amado Señor, bendícenos, cuídanos, protégenos y llénanos de fuerza cada instante de nuestra vida. Por Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén, Señor. El Señor les bendiga grandemente, que sigan aprovechando del día y que cada momento sea una oportunidad para conectarse con el Señor y tomar decisiones para Él. Escriban allí en la cajita de comentarios, amén, 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 si este mensaje ha sido de gran importancia para su vida y si lo desea aplicar día a día en la experiencia de su vida. Un abrazo grande, que el Señor les bendiga grandemente.